Hola, bueno, en el día de hoy quiero grabar este mini curso de esta base de datos que me ha llamado mucho la atención, que creo que va a ser muy útil para muchas personas. Hablamos de LightDB, ya lo vamos a conocer un poco mejor. Antes de iniciar con la parte de la explicación de lo que es LightDB y todo lo que podemos hacer con ello, vamos a decir que este curso es para personas que ya saben programar y especialmente para programadores en .NET C Sharp. Desconozco si hasta el momento esta base de datos sea compatible con otros lenguajes, no he investigado esa parte, pero como su nombre lo indica acá, es una base de datos para .NET, ¿cierto? Bien, hablemos un poco de las bases de datos. Es bien conocido por todos, bueno, por las personas que trabajan en el mundo de la programación, que existen principalmente dos grandes grupos de bases de datos, que son las bases de datos relacionales o también llamadas bases de datos SQL y las bases de datos no relacionales, que también son llamadas las bases de datos no SQL, ¿cierto? Entre las bases de datos SQL, vamos a poner esto más grandecito, entre las bases de datos SQL hay unas muy conocidas, vamos a mencionar aquí algunas, solo como para ubicarnos un poco, que son, por ejemplo, MySQL, tenemos Postgres, SQL Server, Oracle, y hay muchísimas más, muchísimas. De la misma forma, en el caso de las no SQL quizás no son tan abundantes, pero ya han aparecido muchas. Entre ellas tenemos la más conocida, quizás sea MongoDB. MongoDB, pongámoslo juntico. MongoDB, tenemos por ejemplo Redis. A ver, así recuerdo rápidamente entre las no SQL. Por ejemplo está Amazon Daemon. A ver cómo escribe. Dynamon. Tenemos, bueno, Cassandra, etcétera. Hay muchas también, pero estas son menos conocidas, ¿cierto? Quizás las más conocidas son MongoDB, Redis, quizás. Bien, pongamos esto verdecito para que nos quede pues parejo. Bien, no vamos a profundizar ahora sobre digamos, sobre las ventajas, desventajas, quizás ni los usos de cada una de estas, sino que lo que sí es claro es que tienen, digamos, cada una tiene sus ventajas y sus desventajas, pero principalmente cada una tiene, digamos, unos usos para los cuales es más óptimo. En el mundo de las no SQL hay una que se llama MongoDB, que es muy conocida y que quizás es la que manda la parada, ¿cierto? Sin embargo, bueno, aquí me faltó otra que vale la pena resaltar aquí, que es SQLite, ¿cierto? SQLite. Entonces, la diferencia principal de esta, y la dejé por acá partecito, es porque esta es una base de datos que, si bien permite escalar bien, bastante, es una base de datos sin servidor. Es decir, no necesitas instalar ningún motor por aparte ni nada. Es una base de datos de un solo archivo sin servidor. Así, simple. Simplemente instalas, digamos, el controlador en la máquina y con eso tiene, ¿cierto? Para trabajar. Entonces, por aquí un día investigando encontré que tenemos una que se llama LightDB, que básicamente es el equivalente de SQLite, pero en el mundo de las no SQL, ¿cierto? En otras palabras, es una base de datos embebida, se puede utilizar para trabajar en móvil igual que SQLite y no necesita motor o servidor de base de datos como tal. Y de esta es precisamente la que vamos a hablar el día de hoy. Entonces quería hacer esa breve intro con respecto a esa parte. Tenemos entonces que normalmente para el acceso a las bases de datos se puede estar trabajando pues con un entorno de, digamos, de administración de bases de datos, que hay muchísimos, para cada una de ellas generalmente hay algunos. No vamos a entrar ahora en esos detalles, pero estas bases de datos por lo general tienen pues también sus aplicaciones con las cuales se puede acceder. Hoy vamos a aprender sobre SQLite y aquí vamos a ver con qué entorno vamos a poder, digamos, acceder a los datos, verlos y todo. Pero aparte de eso, ya cuando hablamos de la programación como tal, ¿cierto? En la programación, ¿qué es lo que pasa? Que se suele acceder a cualquiera de esas bases de datos usando lo que se llama un ORM. El ORM, vamos a ponerlo más bien por aquí en el medio y más grandecito. El ORM es como una capa intermedia entre la lógica de la programación y la base de datos como tal. Es una forma de simplificar o facilitar el acceso a la base de datos sin tener que ejecutar consultas SQL en el caso de las SQL o del respectivo lenguaje de la base de datos.
y te permite, digamos, adaptarse a cada lenguaje de programación específico. En este caso, por ejemplo, nosotros los desarrolladores de .NET estamos muy acostumbrados a usar un ORM que se llama Entity Framework. Entity Framework. Entity Framework, ¿cierto? Este es digamos, el más utilizado en el mundo .NET y creo que es digamos, lo pertinente. Entonces, LightDB no tiene un motor, perdón, un ORM específico para ello. Entonces, parte de lo que vamos a ver quizás en otro video, no el día de hoy, es cómo acceder a LightDB desde C# usando algo parecido a un ORM. Aun cuando, valga la aclaración, que las bases de datos no SQL normalmente no requieren un ORM. ¿Cierto? Lo que quiero decir es que aquí vamos a montar una especie de patrón repositorio con el cual vamos a usar LINQ para acceder a las bases de datos, a la información de LightDB. Listo, ahí está un poco la introducción. No quiero enredarme mucho con el tema teórico. Vamos a ir un poco a la práctica. Bien, para ello entonces yo había empezado por aquí. Vamos a eliminar este proyecto. Vamos a eliminarlo de acá. Vamos a crear aquí en esta solución un nuevo proyecto. Vamos a hacerlo inicialmente con consola. Y vamos a llamarlo consola LightDB. ¿Cierto? Voy a utilizar .NET 8, pero podría ser cualquiera de las anteriores. Y vamos a crear el proyecto. Muy simple, una clase program inicial. Lo podemos ejecutar aquí. Ponerle un puntico de interrupción por acá. A ver. Me fue, ahí está. Ah, bueno, que no tenía el punto de interrupción y se fue. Aquí está. Esto básicamente entra ahí, ejecuta. Y nos sale aquí en pantalla Hello World. Vamos a poner esto más grandecito, ¿cierto? Muy simple, nada nuevo, nada extraordinario. Vamos a detener por aquí la ejecución. Lo primero que vamos a hacer para poder acceder a trabajar con una base de datos LightDB es que vamos a instalar un paquete NuGet, que lo vamos a hacer de la forma más simple posible, que viniendo del administrador de paquetes NuGets, buscamos aquí LightDB y vamos a escoger este primer paquete que tenemos por acá. Entonces le damos acá instalar y ya tenemos nuestro paquetico, aquí lo podemos verificar, está instalado LightDB. ¿Qué es lo siguiente que vamos a tener que hacer? Bueno, yo lo que recomiendo es que para iniciar vamos a venir a la documentación. La página oficial es lightdb.org. Aquí nos da incluso el paquete, la instrucción y ya podemos ver que aquí hay un software que ahora vamos a poder usarlo con el cual podemos examinar la base de datos directamente, ¿sí? Pero vamos a ir a la documentación. Aquí en la parte inicial, vamos a ampliar un poco para que se pueda ver mejor. Vemos que aquí hay un ejemplo de uso de la base de datos. Vamos a hacer un ejemplito más simple que ese inicialmente para nosotros poder trabajar con nuestra clase, ¿cierto? Entonces vamos a crear por aquí una instancia. Sería decirle aquí var db igual a new lightdb. Punto database. Eso. Aquí ya me autocompletó el copilot. Esto lo podemos quitar y más bien pedirle que nos agregue el namespace en las importaciones o los using. Lo que nos pide esta clase LightDB, Light Database, es el nombre de la base de datos que podría incluir la ruta de acceso. Por ahora pues lo vamos a dejar simplemente así, mydata.db. Bueno, yo acostumbro a poner la extensión LightDB para reconocerla un poquito mejor. Listo, con eso tenemos una instancia de LightDB de la base de datos. Y básicamente vamos a hacer otra cosita, que sería, vamos a crear por aquí un modelo. Esto lo podemos hacer aquí mismo. En futuros videos podemos hacer algo más estructurado, pero ahorita lo que quiero es simplemente darle ejemplo. Vamos a crear aquí no llamemos persona, llamémoslo usuario. Vamos a ponerle aquí el first name, el last name, el email y digamos el password, ¿cierto? Aprovecho aquí la oportunidad por si alguien no lo sabe. A mí me molestó mucho al principio cuando no sabía. Esta nueva versión de C# de .NET subraya los tipos string cuando no tenemos definidos si son o no anulables. Eso se deshabilita por aquí. En el proyecto quitamos esta línea y simplemente con eso ya nuestro subrayado empieza a desaparecer de ahí. Vamos a hacer un objeto de esta clase. Como pueden ver, yo no he ido a la base de datos. De hecho, este archivo aún no existe. No tengo que crear tablas, nada primero, simplemente defino el archivo y voy a llamar ya para hacer una inserción de datos, ¿cierto? Como lo estamos viendo por acá, básicamente lo que tenemos que hacer es llamarla
la colección. Recuerde que en las bases de datos no SQL, las tablas que serían los equivalentes de las bases de datos relacionales no se llaman tablas sino colecciones. Entonces vamos a crear aquí call, que es igual a db get collection de tipo user, y la vamos a llamar users, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando se ejecute esta línea, si la colección usuario no existe, se va a crear en la base de datos. Y simplemente ahora lo que vamos a decir es que vamos a crear una nueva instancia de user al cual le vamos a pasar los datos. Vamos a poner aquí correo @gmail.com. Vamos aquí, le vamos a poner el password, va a ser igual a 13456. Y simplemente para mandar a guardar, le vamos a decir nuestra colección inserte el usuario, ¿cierto? Eso es. Por ahora solo vamos a hacer eso. Vamos a poner aquí el puntico de interrupción y vamos a ejecutar nuestro programa. Entonces, como pueden ver aquí tengo el punto de parada. Vamos a darle aquí a avanzar. Levantó la instancia de la base de datos. Aquí llamo la colección. Levantamos la instancia de la clase usuarios y mandamos a insertar. Y con eso hemos creado la base de datos, la colección, y le hemos insertado los datos. Vamos a mirar para verlo ya en la base de datos. Vamos entonces acá a nuestra carpeta bin debug.ne8, y como pueden ver aquí hay un archivo llamado mydata.lightdb, ¿cierto? Vamos a ver cómo podemos abrir eso. Yo ya tengo instalado aquí el lightdb Studio, que es la aplicación con la que vamos a abrir este archivo. En este caso el archivo está en esta ruta. Me la voy a copiar, la voy a pegar aquí, o la podemos simplemente examinar por acá y vamos a buscar nuestro archivo lightdb. Le damos aquí conectar. Perdón, este no es la base de datos. Vamos a conectarnos a esta. No, vamos a examinar. Que me quedé en la carpeta en la que estaba y realmente es esta otra, correcto. Aquí está nuestra base de datos, le damos conectar y como pueden ver aquí tenemos ya la tabla user. Una cosa bien interesante de esta base de datos es que si bien no es una base de datos SQL, se puede hacer consultas con lenguaje SQL. Bueno, no es 100% SQL puro, pero es muy parecido y con muy poquitas diferencias, ¿cierto? Simplemente yo le di doble clic aquí a la tabla. Esto me abrió una nueva pestañita aquí y aquí tengo la consulta. Select, aquí no es asterisco, sino dollar from user. Y si ejecuto esta consulta, vamos a ver aquí, fíjese que está en formato como si fuera de tabla. Sin embargo, yo le puedo decir que me lo muestre en formato de texto, como un JSON, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos nuestro usuario registrado. Vamos a cambiar aquí, pongámosle aquí María Vélez. El correo le vamos a poner correo 2 y la contraseña es 654321, para que nos inserte otro usuario. En este caso vamos a ejecutarlo sin depuración. Aquí tuvimos un error al parecer. Vamos a ver qué nos dice. Sí, efectivamente esto sucede porque nuestra base de datos está abierta, ¿sí? Entonces es importante que haya sucedido acá para que lo tengamos presente. Ejecutemos nuevamente. Ahí ven que ejecutó correctamente. Y si yo vuelvo a abrir la base de datos, ya deberían haber dos usuarios. Vamos a conectar nuevamente. Esto está en esta ruta y se llama MyData. Conectamos en usuario, ejecutamos y ya están los dos usuarios. Ok, pero a nosotros no nos interesa por ahora tener que ir hasta el programita de la base de datos, sino poder hacer las consultas por aquí, eliminar, actualizar y demás. Entonces para ello pues vamos a comentar esta línea de código que es la que está insertando los datos. Vamos a dar aquí otro comentario que diga insertar, ¿cierto? Vamos a crear ahora uno que nos permita listar los datos. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que le vamos a decir simplemente var user y llamando a la colección que habíamos instanciado arriba le decimos find all, que es simple y básicamente eso. Aquí podemos hacer un for each en el cual iteramos la colección de usuarios. Por cada ítem vamos a pintar todos los elementos de la tabla correspondiente. Aquí se nos puso esto porque no tenemos el namespace. A mí no me gusta verlo así, pero esto se resuelve simplemente poniendo aquí arriba el using system, ¿cierto? Incluso en este caso creo que no es necesario. Ahí Visual Studio lo deja como en gris, opaco, indicando que es un using innecesario. Pero vamos a dejarlo ahí. Listo, pongamos nuestro punto de parada por aquí, solo para que el sistema no cierre la ventana cuando lo ejecute, y debería pintarnos los dos usuarios que tenemos en la base de datos. Le damos acá
Y como podemos observar, bueno, esto hay que ponerlo más grande. Aquí tenemos los datos que hemos insertado previamente en nuestra base de datos. ¿Sí? Vamos a poner el punto de parada aquí en users. Aquí en users. Lo vamos a ejecutar así. Para examinarlo también aquí en el depurador, en el inspector de los datos. Aquí nos quedan, a ver, esto, no, a ver aquí qué dice. Bueno, esto es importante, si no lo recordaba. Y es que find all lo que me devuelve no es exactamente la colección, sino como la sentencia que luego va a ser la petición de los datos, ¿cierto? Es como si me devolviera el iQueryable en el caso de una consulta de SQL normalito, ¿cierto? Con Entity Framework. Vamos a intentar hacer algo aquí a ver si nos da. Var lista igual a users.toList. Exacto. Y vamos a ver que ahora sí, cuando yo le doy el toList, fíjese que usuarios no me muestra como tal los datos. Y de hecho ahí está. Pero cuando ya le doy toList, nuestra lista sí tiene las dos instancias de los datos, el primer elemento y el segundo elemento. Esto sirve para que se entienda que esto realmente no va a la base de datos a buscar los datos, sino que arma la consulta lista para ejecutarla. En este caso el toList es el que la está ejecutando. ¿Por qué acá se pintaron los datos? Porque la iteración sí obliga a ejecutar la consulta contra la base de datos, ¿cierto? Cuando yo le doy aquí el user, este user al estar en una iteración va a requerir que se vaya a buscar los datos de la base de datos para poder hacer el recorrido. Y esa es pues la dinámica. Listo. Vamos a hacer ahora la forma de actualizar datos. Entonces, aquí tenemos, bueno, aquí nos estaba sugiriendo vamos a hacerle caso. Aquí tenemos buscar un elemento, ¿cierto? Ahí lo vemos, cómo le actualizamos los datos. Es tan simple como eso. Entonces, buscamos un elemento con la función o el método findById. Le pasamos el ID y actualizamos los datos. Acá habíamos puesto en el ID 1, teníamos John Doe. Aquí lo estamos actualizando a Juan Pérez. Entonces, para ello, vamos a dejar esto aquí debajo para poder ver la lista inmediatamente. Una vez la hayamos actualizado, a ver si efectivamente nos cambia el primer elemento por Juan Pérez. ¿Sí? Entonces, ejecutamos y vamos a mirar aquí en la consola que nuestro primer usuario es Juan Pérez. ¿Sí? Entonces, esa es la forma como hacemos actualizaciones. Y por último, vamos a hacer la eliminación. Entonces, en nuestro caso, pues vamos a dejar esto comentado y vamos a hacer aquí eliminar. Vamos a hacerle caso aquí a nuestro fulano. Es tan simple como indicarle la colección, el método delete y el ID del elemento, ¿cierto? Entonces, hay más métodos, pero estamos en lo básico, ¿sí? Entonces, esto simplemente va a hacer eso. Yo me voy a copiar nuevamente esta parte, la voy a descomentar aquí, para poder ver que cuando eliminemos el elemento 1, ya la lista debería iterar solo un elemento. Veamos a ver. Aquí está, ya terminó. Pongamos esto más grande y fíjense que ya el 1 no existe. Y eso es justamente lo que quería mostrarles como introducción, como elemento básico. ¿Qué es lo interesante de esta base de datos? Que, como se dieron cuenta, yo no tuve que crear un entorno de desarrollo, perdón, digamos una estructura base de datos, no tuve que implementar un ORM, no, simplemente estoy definiendo mi modelo de datos y ya le estoy acá indicando en cada caso, por ejemplo, a la hora de leer los datos, le digo que la colección usuario, al leerla, me la mapeé contra este modelo. Internamente, es una base de datos no SQL, es decir, que los que almacena son objetos tipo documento, similar a JSON, más específicamente son tipo BSON, que es la misma, digamos, interfaz que utiliza MongoDB, pero una base de datos embebida que, como pueden observar, pues es simplemente un archivo, en este caso tiene 32K, y que está pues muy interesante de utilizar. Y en caso de querer examinarla directamente, pues tan simple como ejecutar LightDB Studio, que es la aplicación que nos permite ver la base de datos directamente, utilizando aquí como una especie de entorno, ¿cierto? Simplemente ejecutamos esto y aquí está. Está muy interesante, muy fácil, y lo mejor es que al ser, digamos, muy parecido a lo que es SQLite, esta base de datos es utilizable en desarrollo móvil, sobre todo le veo muchas posibilidades en desarrollo de escritorio,
Incluso podría ser utilizable para aplicaciones un poco más grandes porque he estado leyendo sobre los límites y realmente es escalable a bastantes niveles. Entre otras ventajas, al no tener la necesidad de un servidor, tiene la ventaja el, el entorno donde se ejecute, cualquiera que sea Windows, Linux y demás, no se va a requerir tener que instalar una dependencia de una base de datos. Obviamente para proyectos muy grandes con control de transacciones y otras cosas, pues ya se escapa al alcance de esta base de datos. Pero para desarrollos pequeños que de pronto se requiera básicamente entrar rápido, hacer algún tipo de MVP o cualquier otro tipo de proyecto que, digamos, sencillo, podría ser una solución muy interesante. Además de eso, para concluir, les digo, he estado haciendo uso de esto en una aplicación móvil que estoy desarrollando, básicamente para almacenar, digamos, configuraciones del usuario, preferencias que cuando la aplicación se conecta al backend, no tiene la necesidad luego de volver a descargar ciertos datos. Básicamente con el fin de que se ahorre, pues, como en términos de peticiones, digamos, como mantener logueada el usuario o ciertas preferencias que el usuario guarda para que no dependan de la conexión con el backend. En un momento dado es una solución genial. Listo, estaré posiblemente grabando otros videos relacionados con LightDB porque me parece un proyecto muy interesante y que creo que vale la pena que se conozca. Muchísimas gracias, nos vemos en otra ocasión. En